Ahí llegamos. Felizmente nos ha consolado esa palabra, ese estudio, y en el próximo estudio que vamos a tener lo repetiremos esa clase para poner atención a todo ese esfuerzo, todo ese intento del Señor darnos sus fuerzas y su consuelo en tiempos de desesperación. Así que vamos a escuchar a nuestra hermanita Nancy en el estudio de su conferencia, que hoy tenemos la segunda conferencia acerca de los alimentos que son una bendición de Dios. Entonces escuchémosla, por favor, Nancita. ¿Tienes tu tiempo, por favor? Florecita, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Hoy continuamos con nuestra conferencia sobre los alimentos. Amén. Recordemos, la semana pasada dimos inicio, de pronto para los que no estaban conectados, esto nace con la necesidad que el Señor le muestra a Florecita de buscar otras alternativas que sean fuente de proteína y que nos brinden la alimentación que necesitamos de acuerdo a nuestros recursos, a nuestros ingresos, y más en estas situaciones de incertidumbre en la que estamos. Como lo decía, y vale la pena aclararlo nuevamente, no soy médico, no soy nutricionista, sin embargo, pues el Señor me dio la oportunidad de estudiar cocina, y antes de hacer cualquier tipo de recetas y preparaciones que están dispuestas para las próximas 2 sábados, la idea es poder conocer un poco acerca de los alimentos que el Señor nos dio. El sábado pasado veíamos en Génesis, sustentábamos la importancia de la alimentación y la perfección de Dios y de su amor a través de los alimentos que creó. Y los hizo tan perfectos que nos dio el equilibrio entre proteína, que son los alimentos que nos permiten crear nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tejidos, renovar esa parte física. Nos dio los carbohidratos, nos dio la parte de carbohidratos y parte de grasas buenas que también contribuyen y nos dan energía, y pues esa energía es la que necesitamos para la mayoría de actividades, y sobre todo también para evitar enfermedades, porque aumenta nuestro sistema inmune. Una alimentación balanceada y adecuada pues nos permite enfrentarnos con una mejor fuerza a este tipo de situaciones. Y el tema de hoy es la manipulación y conservación de alimentos. Entonces, revisando citas bíblicas, porque la palabra es sabia definitivamente y nos habla de todo, y dentro de ese todo están los alimentos. Quise tomar esta, Eclesiastés 9:7, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Gozo y alegría en el corazón, y es lo que me produce a mí cocinar, y es lo que me produce a mí los alimentos, y es lo que me produce a mí a través de la perfección y el equilibrio y el balance de cada fruta, de cada hortaliza, de cada animal que el Señor nos da para comer. Cocinar también de una manera agradable, y esa manera agradable y esa manera de retribuir todo ese amor que el Señor nos da y ese regalo que el Señor nos da, pues es prepararnos de una manera adecuada. Básicamente, la manipulación y conservación de alimentos nos permite que reflexionemos sobre algunas cosas antes de continuar. La primera, no me contesten, lo pueden pensar cada uno allá en su casita, es: ¿por cuántas manos pasan los alimentos antes de ser consumidos? Entonces podemos hacer una lista. Está el agricultor lo entrega a un transportador, este transportador lo entrega a un intermediario o a un distribuidor en Corabastos, en las plazas de mercado. Hay un tiempo de almacenamiento hasta que finalmente puede llegar al consumidor final. A grosso modo, estas son las manos por las que pasan. Entonces, nuestros alimentos tienen contacto con muchísimas microorganismos que pueden ser virus, bacterias, que indudablemente están en todos los alimentos. Nace, obviamente lo sacamos de la tierra, de los árboles, los animales,
pero se contaminan. Entonces, por eso es importante una adecuada manipulación y conservación. Muchas veces vemos la fruta y no, aparentemente la compramos y de una vez no la comemos, pero si nos ponemos a reflexionar, pues viene todo un proceso de exposición de estos alimentos a muchísimos factores de riesgo que nos enferman, obviamente, y nos pueden generar diferentes molestias, sobre todo a nivel intestinal. La otra parte para reflexionar es tener claro qué es limpieza y qué es desinfección en alimentos. La limpieza es cuando yo someto el alimento a agua. Le quito la tierra, le quito las cositas que no están bien. Algunas personas pues le colocan algunos como químicos, pero pues la idea es que los alimentos, las frutas, las verduras, solamente inicialmente sea con agua para eliminar las impurezas. También en este punto es indispensable que la cocina es integral. Adicional a los alimentos, pues están los utensilios de cocina que utilizamos, los equipos de cocina, que es la estufa, en nuestro caso, tenemos la licuadora, algunos tienen algunos otros electrodomésticos. Todo esto hace parte integral de la cocina y debe estar limpio y desinfectado. Entonces la limpieza adicional a los alimentos, a las frutas, a las verduras, pues también debe incluir nuestra cocina física como tal. ¿Y qué es la desinfección? La desinfección consiste en eliminar todos esos microorganismos que producen virus, que producen bacterias en los alimentos, en las superficies y en los equipos. ¿Cómo podemos eliminar cómo podemos desinfectar los alimentos? Hay algunos, como las frutas, las frutas que nos vamos a comer con cáscara, o las hortalizas, los vegetales que nos comemos crudos, lechugas, tomates, bueno, la cebolla tiene cascarita, pero normalmente son las lechugas o las fresas que también no las podemos comer como si no tiene cáscara, entonces están expuestas. Debemos hacer un proceso de desinfección. En nuestra casa, ¿cómo lo podemos hacer? 1 litro de agua, una tapita de vinagre del que tengamos. Primero limpiamos con bastante agua y luego colocamos las frutas, las verduras en esta combinación de agua con vinagre, la dejamos 5 minutitos, la sacamos, las jugamos y podemos observar, porque me ha pasado, a pesar de que ya las he limpiado, que las he lavado con agua, al meterlas en el agua con vinagre y dejarlas 5 minuticos, el agua sigue saliendo, salen muchísimas impurezas y muchísimos residuos de tierra y demás. Entonces, es bueno que si vamos a consumir ensaladas, que si vamos a consumir vegetales crudos, hagamos la limpieza y la posterior desinfección. Si los vamos a cocinar, el calor, la alta temperatura elimina en gran mayoría los microorganismos. ¿Qué alimentos debemos lavar? Frutas y verduras frescas. Es indudable. Y los que tienen cáscara, pues obviamente les quitamos la cáscara y debemos lavarlo con la cáscara, los pelamos y nuevamente proceder a hacer el proceso de lavado, como los tubérculos, las papas, la yuca, la racacha, la guatila. Todo esto tiene cáscara, hacemos un lavado previo, pelamos y nuevamente volvemos a lavar con agua, porque cuando estamos pelando normalmente pues se quedan los residuos en el alimento. El arroz, hay mucha gente que no lava el arroz, y hay algunos tipos de arroz que no necesitan ser lavados. Sin embargo, el arroz comúnmente nosotros utilizamos, sí es prudente lavarlo. El arroz trae un componente propio del arroz que en el momento que puede llegar a ser perjudicial, o sea, viene en mínimas cantidades, pero la idea es poderlo lavar para eliminar también impurezas. Las legumbres secas, garbanzos, frijoles, lentejas, que eso lo hablábamos también en la charla pasada y que va a ser nuestra base para las 2 próximas conferencias de recetas. Necesitamos dejar en agua nuestras legumbres secas, lavarlas
dejarlas en la noche, al otro día retirar esa agua y volverlas a lavar en varias oportunidades para eliminar residuos. Las carnes, la proteína, también hay mucho debate con relación a esto por el tema de contaminación. La idea es que si compramos la carne en nuestra carnicería del barrio, pues sabemos que también pasa por muchísimas manos, entonces la idea es que la podamos lavar antes de consumirla para pues quitarle algunas impurezas que puede llegar a tener. Sin embargo, en el momento de la preparación y de la cocción, nuevamente con las temperaturas altas, pues los microorganismos pueden llegar a disminuir. Y toda esta limpieza y desinfección, ¿por qué es importante? Porque nos evita la contaminación cruzada. ¿Qué es esa contaminación cruzada? Resulta que tenemos la carne que traemos de la carnicería que ha pasado por tantas manos, cogemos la vamos a adelgazar o la vamos a cortar o a ponerla bonita, y con ese mismo cuchillo entonces cogemos y cortamos la cebolla o cortamos la papita o cortamos la fruta. ¿Qué estamos haciendo en este proceso? Estamos contaminando y se llama contaminación cruzada. Entonces, ¿qué es? Es cuando un alimento o la superficie o los utensilios están contaminados y podemos transmitir bacterias o virus a otro alimento que no estaba contaminado. Entonces, acabamos de hacer la limpieza y desinfección de nuestras lechugas, de nuestros tomates, y vamos a cortarlos, pero utilizamos el cuchillo sin lavar con el que cortamos la carne. Entonces, automáticamente estamos transmitiendo esa contaminación a los alimentos que ya estaban limpios. Básicamente la contaminación es cuando estamos cruzando contaminación de un alimento a otro. ¿Por qué es importante evitar la contaminación cruzada? Porque es una de las principales... Perdón, ¿qué está pasando, Mario? Es una de las principales causas de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces muchas veces nos quejamos que se nos inflama un poquito el abdomen, que tenemos molestias abdominales, que la gastritis, que el reflujo, que la úlcera. En gran parte es porque en algún momento hemos comido alimentos contaminados que empiezan a generar estas virus, bacterias en nuestro organismo. Sobre todo en los niños. Los niños son más propensos a tener estas enfermedades digestivas, precisamente por eso, porque ellos pues cogen sus alimentos a veces con las manitas sucias y demás, y automáticamente eso llega al aparato digestivo y puede enfermar. También la contaminación cruzada se da, aparte de la contaminación entre carnes y frutas y verduras, se da de alimento a alimento. Cuando un alimento crudo entra en contacto con un alimento que ya está listo para consumir. ¿Qué pasa? Que nosotros consideramos que nuestra nevera, por ser fría, es un lugar seguro. Y resulta que metemos todo, como llegó lo metemos, destapado, sin cubrir y demás, que nos quedó algo del día anterior, entonces lo colocamos en un platico, muchas veces sin tapar, o que traemos, obviamente llega la frutica, las frutas, las colocamos también sin lavar, y empezamos a generar, cerramos la puerta. Pese a que está frío, hay algunos organismos que sobreviven a estas temperaturas y se empiezan a crear también contaminaciones y obviamente generar la creación de microorganismos. Hay unos microorganismos que sobreviven, no vamos a hablar de eso, pero sobreviven en la nevera. Más adelante, al final, vamos a mirar cómo es el uso adecuado, el orden adecuado de los alimentos en la nevera. Para evitar todo esto y poder manipular y conservar los alimentos de manera adecuada, vamos a dar 5 claves. Para la inocuidad, ¿qué es inocuidad? Mantener las características de sabor, de olor y a nivel de proteínas y de su riqueza nutricional en los alimentos. Eso es inocuidad. La primera clave es mantener la limpieza. Manos, uñas y antebrazos deberíamos lavar siempre cuando vamos a cocinar. Durante la cocinada también, porque pues cortamos el pollito, la carne, tenemos las manos sucias, juguémonos las manos. Si vamos a manipular otro tipo de alimentos, es supremamente importante. Lo ideal sería tener las uñas cortas, pero y sin esmalte, es lo que recomiendan cuando uno estudia cocina.
pero pues normalmente nosotras o las señoras que están en oficina, pues o que trabajan y deben salir o porque les gusta, pues tienen sus uñitas largas pintadas, asegurémonos de que estén limpiecitas. El cabello lo ideal también es que esté recogido o utilizar una cofia. En mi caso tengo muchísimo cabello, es muy largo, entonces siempre debo permanecer con el cabello recogido porque el cabello pues también es gran transmisor de virus y bacterias. Y utilizar ropa adecuada y limpia. Todo se transmite y la cocina es pulcritud y esa pulcritud es darle también reconocimiento, como lo dije inicialmente, a ese regalo tan precioso que el Señor nos dio a través de los alimentos. Debemos lavar y desinfectar todos los alimentos, todas las superficies y todos los equipos que utilizamos. Y muchas veces dejamos de lado también las esponjas y los limpiones. Todo esto se ha comprobado que las esponjas y los limpiones de cocina, los que utilizamos para limpiar el mesón, están llenos y tienen una gran carga de contaminación. Entonces, al finalizar, la idea es que siempre coloquemos agua caliente con un poquitito de cloro, con un poquitito de vinagre y dejarlos un rato para que se desinfecten. Hay algo importante aquí que no mencioné hace un momento. Mucha gente utiliza agua con un poquitito de cloro para desinfectar los alimentos. Realmente no es adecuado. En casa es preferible utilizar el agua con un poquito de vinagre o en su defecto con unas gotas de limón. Otra cosa importante que mantiene la limpieza es proteger los alimentos de insectos y de animales de compañía o animales domésticos. No tengo nada en contra de los animalitos, me encantan. Sin embargo, pues ellos sueltan pelito, se rascan y demás, y muchas veces puede ser que llegan a la cocina, entonces uno los consiente y venga y seguimos cocinando, o les da el bocadito y seguimos cocinando. Entonces la idea es que nuestra cocina sea de ese lugar sagrado, donde pues lo ideal es que no haya ningún tipo de animalito. Si limpiamos, pues se va a evitar también, si limpiamos y desinfectamos, a evitar la propagación de plagas como cucarachas, animalitos, mosquitos y demás. Cuando dejamos la cocina sucia de un día para otro para lavar la losita, pues todo eso empieza a generar bacterias que finalmente van a quedar en los alimentos que consumimos. La segunda clave es separar los alimentos crudos de los cocinados. Si tenemos la oportunidad de comprar las carnes para la semana, lo ideal es empacarla por porciones, en bolsitas separadas, selladas, y meterlas al congelador para que no se sequen, porque si colocamos las carnes sin su adecuada envoltura, pues la carne se va a secar y va a perder todas sus propiedades. Separarlas en un lado si hay carne de res, en otro si hay pollito, en otro si hay pescadito, lo que tengamos la idea es separarlo. Y si manejamos también frutas y verduras congeladas, igual, que sea en un espacio diferente, no todo revuelto. Independiente que esté congelado, debe mantenerse un orden y una separación. Cuando estemos cocinando, pues usar equipos y utensilios diferentes como cuchillos y tablas de cortar para manipular alimentos crudos, aparte una tabla para las verduras, otra para las carnes, y entre una y otra, pues lavarlo. Conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y cocinados. En la nevera, nuevamente, es importante mantener todo tapadito, lo que ya esté cocinado y lo que podamos mantener en envoltura también. La tercera clave es cocinar bien todos los alimentos, especialmente las carnes rojas, el pollo, los huevos, el pescado. Los que les gusta el cerdito, nos gusta el cerdito, también es importante cocinar de manera adecuada. Los alimentos como sopas o guisos también debemos asegurarnos de que hayan alcanzado una temperatura adecuada por un tiempo prudente, y eso pues variará dependiendo de la cantidad que se vaya a preparar. Y normalmente si hacemos precocciones, empacamos y dejamos en el congelador para consumirlos en días posteriores, que se puede hacer, cuando los vayamos a recalentar, cuando los vayamos a consumir, los debemos recalentar completamente. Asegurarnos de que no queden medio tibiecitos, sino si están congelados, los ponemos a que se calienten y para poderlos consumir tranquilamente. La clave 4 es mantener los alimentos a la temperatura adecuada.
Normalmente, o en mi caso, yo cocino temprano, le hago el almuercito a mi hijo por la mañana, tempranito a las 5, 5:30 de la mañana, espero a que se enfríe y guardo en la nevera. Si lo dejamos los alimentos por fuera para el almuerzo o del almuerzo a la noche, que muchas veces pasa, aunque uno no crea y aunque estén frescos porque se prepararon ese día, se van generando también microorganismos. Entonces, en lo posible, si tenemos la posibilidad, guardarlo en la nevera de la mañana a la tarde o de la tarde a la noche. Debemos siempre refrigerarlos cuando están cocinados, y los alimentos perecederos, frutas, verduras, las carnes, lácteos, quesos, todo eso se daña muy rápido, entonces la idea es mantenerlos siempre refrigerados. Cuando vamos a servir, también lo ideal es mantener la comidita caliente, a bajito fuego. Si por X o Y circunstancias no se puede servir tan pronto está, entonces mantener la comida caliente antes de servir es importante. Y aunque sea en el refrigerador o en el congelador, lo ideal no es guardar durante mucho tiempo los alimentos. A veces los vemos bien físicamente, pero los vamos a probar o los vamos a oler y ya están descompuestos. Y cuando vamos a descongelar, esto es muy importante, cuando vamos a descongelar alimentos, no lo hagamos a temperatura ambiente. Si tenemos nuestra carnecita en el congelador y sabemos que mañana vamos a hacer un sudadito, pues bajemos la porción de carne, la dejamos en un platico en la parte inferior de la nevera y el otro día pues ya estará descongelada. Muchas veces se nos olvida y la sacamos y la dejamos a temperatura ambiente, o le colocamos agua fría o le colocamos agua caliente. Todo esto hace que se pierdan las propiedades del alimento y se generen también microorganismos. Y la clave 5 es utilizar agua e ingredientes limpios, buenos, sanos. El agua es otro alimento que el Señor nos da, y es algo que no lo mencioné en la primera conferencia. El agua es vital para nuestra vida. Nuestro cuerpo está compuesto en la mayoría de agua. Los alimentos, hay muchos alimentos que tienen una gran fuente de agua y es vida definitivamente. Es un tesoro, y yo creo que por eso es que hay dicen que las posibles futuras guerras se van a dar por el agua, y la gente pelea por el agua. En las fincas o algo, cuando hay nacederos de agua, se pelea mucho por esto, porque realmente es un tesoro, es un alimento que nos limpia, que nos refresca, que nos hidrata y que también nos sirve en este caso para lavar los alimentos. Entonces, para lavarlos debemos usar agua limpia, debemos seleccionar alimentos sanos y frescos. Si vamos a consumir alimentos procesados, la idea es que, por ejemplo, la leche, antes nos tomábamos la leche recién ordeñadita, pero también pasaba por un proceso largo de manipulación, entonces pues pasamos a consumir leche pasteurizada. Si vamos a consumir frutas y verduras crudas, como lo dije ya hace un momento, lavarlas y no utilizar alimentos que ya están vencidos, evitar el consumo porque pues también se generan algunos patógenos. Y por último, vamos a hablar de la nevera. La nevera debemos lavarla con regularidad, limpiarla, desinfectarla también. Se puede colocar un poquito de agua al final, después de la limpieza, y un poquito de agüita con vinagre y pasar un trapito para hacer un proceso de desinfección. En la parte superior deben ir las carnes crudas congeladas, va el hielo. En la puerta podrían ir las frutas si lo queremos, o otras cosas que nosotros consideremos. El hielo, lo ideal es poderlo tapar porque también pues ese hielo se va a contaminar. En la primera parrilla, en la parte del refrigerador, la ideal es que vayan carnes frías y quesos. En la siguiente parrillita que vayan los lácteos y los huevos. Con relación a los huevos también hay mucha teoría, y unos dicen que sí se debe congelar, que sí se debe refrigerar, otros dicen que no. Lo importante es que no estén expuestos a la luz ni a altas temperaturas. En la tercera bandejita, la idea es que vayan las carnes crudas que vayamos a cocinar, a preparar ese mismo día o al día siguiente, que están en proceso de descongelación. Y en la parte inferior de la nevera, lo ideal es que vayan las frutas y las verduras. En la puerta del refrigerador pueden ir condimentos, aderezos y bebidas.
Y bueno, hasta aquí es la charla o la conferencia del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su interés, y no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir, o algún aporte o alguna conocimiento que puedan compartir. Muy buenos días. Olga Lucía, muy buenos días, ¿cómo has estado? Bien, muy edificante la charla de hoy, muy buena. Tengo dos inquietudes. Cuando uno puede echar a la nevera, tú decías que condimento, eso no se humedece, por decir, si uno tiene en polvo, ¿qué será? ¿Qué digo yo? Creo que yo casi condimentos no utilizo, pero solo utilizo ajo, cebolla y cilantro. Pero si uno pusiera, por decir, el color, que creo, la pimienta, que creo que también. Yo personalmente no los coloco en la nevera. Los mantengo a temperatura ambiente, en empaques herméticos, toda la parte de despensa, ¿no? Porque hablamos solamente de la nevera, pero también están los alimentos que están en la despensa, que están secos, y pues dentro de esos podemos tener toda la parte de condimentos o especias que utilizamos. Pues yo en mi caso utilizo a veces especias como albahaca o romero, o bueno, algunas que no son tan dañinas como el color, por ejemplo, pero digamos que hay otro tipo de condimentos que vienen como húmedos, que ya son procesados y que tienen algunas combinaciones que pues se recomienda colocarlos en la nevera, pero los que nosotros manejamos secos se pueden guardar en la despensa, sí señora. Listo. Y la otra inquietud es que, por decir, a veces cuando uno congela el pimentón que se acaba, que se daña muy fácilmente por fuera, o el tomate, pues cuando uno lo saca para hacer el guiso, ya está como, o sea, se descongela y queda todo blandito con hielo. Cuando queremos hacer ese proceso, esas son maneras de conservación de alimentos ya con técnicas de cocción. Entonces, ¿qué es lo ideal en estos casos? Hacer una precocción. Entonces, tú puedes colocar el pimentón picadito, lo haces el previo limpieza, lo cortas y lo puedes poner, bien sea doradito un poquito, que se alcance a precocer, y ahí sí dejas que se enfríe, lo empacas y lo guardas. O lo puedes colocar un poquitito en agua caliente, no más de un minutito, dependiendo de la cantidad, todo esto depende de la cantidad, y lo guardas. Entonces, para evitar eso, porque sí hay ese proceso como de, cuando se congela, se crean unas moléculas de agua que se forma agua sólida, ¿no? Entonces ya rompe también las otras moléculas sanas de los alimentos. Entonces lo ideal es que hagamos un proceso de precocción para evitar esto, y ya cuando tú los vas a consumir, pues ya es mucho más rápido prepararlos, y vas a ver que puede llegar ya no se van a ver tan deteriorados ni como tan, se pone como si fueran, no sé, sí, no tengo la palabra, pero sí entiendo lo que tú dices. Pero si haces una precocción, enfrías y refrigeras, congelas, te puede mejorar el proceso. ¿Y cuánto puede durar en la nevera así en ese proceso? Pues lo recomendable. Pues normalmente digamos que no hay unos tiempos específicos, ¿no? Para todo esto ya a nivel industrial, pues hay como tablas y ciertos estudios. En nuestra nevera yo pensaría que hasta 30 días, 60 días, todo depende de la cantidad. Y lo mismo, cuando hay una precaución, puede durar un poco más de tiempo. Siempre y cuando pues esté bien empacado, que no haya contacto con el ambiente, ni que esté al descubierto dentro del congelador, siempre con el debido empaque. Ay, muchas gracias. Y la otra es, la última pregunta, pero esa sí ya es más como bíblica. Antes se decía que uno no podía consumir como el cerdo, que porque era pezuña, los animales que tienen pezuña. Y por decir, las carnes lisas, como en el pescado, como creo que, ¿cuáles son?
que no tienen escamas, que esas tampoco se deben consumir. Por decir la morcilla, que tiene sangre. ¿Qué tanto es? Eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué tanto es para usarlo en este tiempo? O no sé, o sea, ahí Esa es una pregunta muy sí. chévere, Olga Lucía, y muy De bonita. pronto nos puede ayudar la hermanita Flor, ¿no? No, pues digamos que ya con Florecita habíamos estudiado esta parte y el Señor me permitió durante Sí, este proceso, y pues obviamente Florecita yo sé que nos lo nos va ayuda. a ampliar. Sin embargo, durante este proceso de estudio, inicialmente iba a ser solo cocina, el Señor me lleva a estudiar la palabra con base en los alimentos y darle la importancia. Entonces, durante el Antiguo Testamento, en Génesis, en el día sexto de la creación, el Señor nos entrega todos los alimentos y nos dice que lo comamos. Sin embargo, a la medida que evoluciona el Antiguo Testamento, con Noé, por ejemplo, también le dice, bueno, puedes comer esto, pero esto no. Y más adelante, en la historia del Antiguo Testamento, hay algunas prohibiciones que se van dando, que tienen que ver con que lo decía Florecita hace 8 días, tienen que ver también con esa dieta, entre comillas, o buen alimento que el Señor quiere que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que son la parte de los animales de carroña, hombre, pues no se los coma porque es que eso le va a hacer daño. No se coma la grasa, si lo va a ofrecer, entonces colóquelo al fuego, deja que la grasa caiga y se come lo que queda. Entonces hay una evolución durante, eso yo creo que sería un estudio bíblico bien largo, pero a grosso modo hay una evolución de esa preparación y ese consumo de alimentos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, llega nuestro Señor Jesucristo y con su muerte y con su resurrección todo queda sano, todo queda salvo y podemos comer de todo. En Romanos 14 dice, recibir al débil en fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Esta cita de Romanos es clara en que el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come. Con la llegada del Señor nos da esa libertad de aprovechar todos los alimentos que en Génesis, desde la creación, nos brindó Dios. El Señor Jesucristo los hace puros, los hace limpios, y nacen muchas tendencias también y muchas creencias, y en las diferentes culturas y religiones que hay a nivel del mundo, cada cultura, cada religión, cada creencia, cada tendencia y hasta moda consume algunas cosas y otras no. El Señor nos dice, no juzguemos, respetemos y comamos lo que yo, o coman lo que yo les he, el alimento que les he dado como regalo. En 1 Corintios 10, también el Señor nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún no creyente los invita y quieren ir, coman de todo lo que les pongan delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado en un templo, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser calumniado por causa de aquello por lo cual doy gracias? Por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
no sean ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Estos dos textos, en estos dos textos, el Señor nos muestra la libertad, la bondad y el respeto que debemos tener por todos los alimentos, porque con su llegada, con su muerte, con su resurrección, limpió absolutamente todo. Creo que esos textos sustentan tu pregunta, Ana Lucía, no sé, y yo sé que Florecita ahorita nos va a ampliar mucho más esta parte, pero es lo que el Señor me mostró y me enseñó, y pues vale la pena compartirlo también contigo, ya que haces esa pregunta tan importante. Sí, claro, fue mucho, pues es que uno a veces como que se pone a cuestionarse si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero con estos textos, mejor dicho, me cerraste la boca. Claro, volvemos al tema, ¿no? ¿Me recuerdas Romanos? ¿Romanos qué era? Ya te digo, es Romanos 14. Romanos 14. 14 del 2 al, perdóname, del 1 al 4 está esa cita. No, sí. Obviamente, aquí es importante, Olga Lucía, ¿no? Hay ciertas condiciones físicas donde pues por condiciones de salud, por diferentes reacciones del cuerpo, pues el organismo no nos permite consumir alimentos, ¿no? Pero estamos partiendo del hecho de que todos los alimentos son sanos y todos los alimentos son buenos y los vamos a honrar y los vamos a preparar con amor y siempre en acción de gracias por esa amor que el Señor nos muestra en cada detalle. Y en cada, es que es todo, si tú miras todos, ustedes miran, o no sé, a mí me pasa. Yo miro la papaya, a mí me encanta, yo miro el tomate, a mí me encanta, yo miro la alberja, o sea, digo, todo es tan perfecto y hay tantas clases, tantas variedades que vale la pena amar lo que el Señor nos dé, que si tenemos arrocito y huevito, qué rico el arrocito con huevito, si tenemos para hacer una sopita, qué rica esa sopita, porque tiene la gracia y el amor del Señor. Sí, señora, eso también como que debemos ser nosotros prudentes, de que si nos hace daño, pues lógico, no consumirlo. Claro. Y tampoco, digamos, bueno, todo lo podemos consumir, pero si por decir todos los días como grasa, pues lógico que me voy a enfermar. Entonces, la prudencia también nos hace sabios. Sí, señor. Y muchas gracias, Nancy, muchas gracias, que ha sido de edificación para mi vida ese estudio de hoy. Muchas gracias. A ti, Olga Lucía, mil gracias. Listo, mi Florecita. Un corazón muy amable, estamos realmente aprendiendo algo muy importante que por años y por generaciones nunca se tuvo en cuenta, ¿no? Poner a Dios también en los alimentos, en nuestra vida diaria, ¿no? Las palabras. En la comida nunca lo pusimos presente porque si lo hubiésemos hecho, hubiésemos evitado tantos problemas de la tensión alta y del colesterol y del azúcar en cuanto a la diabetes, etcétera, etcétera. No se hubiese dañado el hígado por causa de las cosas que comemos y usamos, que luego el hígado es el que maneja todo lo que entra por nuestra boca. Entonces, qué lindo estar instruidos por Dios. Yo creo que el Señor nos está instruyendo para un futuro muy cercano acerca de poder preservar nuestra salud y nuestra vida para que podamos permanecer y podamos salir en todo más que vencedores, como lo dice el apóstol Pablo, para que todos seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, sí, ese tema de los animales inmundos del Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo, nunca jamás se ha estudiado en las iglesias que uno le dé importancia, que le dé una atención, que sea una clase, que sea un estudio, que sea una explicación. Nunca lo hemos hecho, nunca he oído a ningún pastor ni a nadie hablar al respecto, a menos que alguien haya hecho una pregunta como nuestra hermanita Olga Lucía. Y por ahí está Luis Fernando, que tiene otra preguntita también. Luis Fernando, ¿estás ahí? Luis Fernando. Sí, señora, espera un momentico que estoy lavando la nevera. Está desinfectándola tan rápido, no tan obediente al consejo. Sancita, mira, dice que la nevera y enseguida abrió la nevera y se puso a lavarla. A las 5 de la mañana estoy haciendo oficio.
Ya, sí, claro, claro. Bueno, entonces síguelo cuando termines, me avisas porque voy a dar un breve, Ya dejé ¿sí? eso. Buenos días. Mi pregunta es Ok. siguiente. Ujú. ¿Qué días son de la nutricionista? La nutricionista me dice no consuma aceite ni de coco ni aceite de... Ay, quieta. Ni aceite de Una perrita, no se asusten. un cachorrito que tengo. Ujú. Y aceite de oliva. Me dice consuma aceite de aguacate. Aunque esto es muy caro, que ya lo sé que es carísimo. ¿Usted qué opina sobre eso, mi querida Nancy? Luis Fernando, mira, yo creo que al igual que tú, yo he tenido ese proceso por el tema de sobrepeso que les comentaba que he venido con él trabajando hace muchos años y pues eso me ha hecho ir a varios especialistas, nutricionistas, mejor dicho, he conocido y hay mucha teoría con relación a esto, Luis Fernando, muchísima. Y pienso también que son tendencias, puede llegar a convertirse también en moda, pero también hay estudios que sustentan todo este tema de los aceites. Dicen que el aceite de oliva es muy bueno. Dicen que el aceite, ahora resultó el aceite de aguacate. ¿Por qué el aceite de aguacate? Porque el aguacate tiene un gran contenido de omega 3 y es muy sano. Hace unos meses pues estaba el boom del aceite de coco, hace otros meses el aceite de palma. Otros dicen que nada de aceites pues ni de canola, ni de girasol. Entonces, pues en torno a esto, Luis Fernando, tener como una última palabra es bien complejo. Yo considero y lo pienso que como todo en exceso es malo. Y lo que decía Florecita hace un momento, si nosotros llegamos a presentar enfermedades en algún momento de nuestra vida, o en mi caso, hablo como testimonio, es por los excesos, ¿no? Entonces, si tú comes en exceso grasa, si tú comes en exceso dulce, si tú comes en exceso harina, pues obviamente viene el tema del sobrepeso, pero todos los alimentos considero yo que están hechos o pues que están creados con el amor de Dios, que son buenos. El mercado nos ofrece, que son los alimentos que son procesados, nos ofrece muchas otras cosas y muchas otras alternativas. Pienso que bajo tu recomendación, pues lo ideal es que con lo que los médicos te digan y que tú mires que te hagan o que te hagan bien o no te hagan bien, o definitivamente no consumirlo. Por ejemplo, dicen, no, es que la margarina es mala porque es que la margarina es de origen vegetal y tiene muchos componentes químicos que hacen que se endurezca y que, bueno, pero entonces, no, entonces cómanse la mantequilla, porque es que la mantequilla sí es de origen de animal y esa es mejor. Entonces, bueno, te repito, no te puedo decir si es bueno o si es malo, lo único que yo he podido deducir y el Señor de pronto me ha podido enseñar en esto es que es un tema de tendencia, es un tema de estudios. Tú entras a internet y vas a encontrar muchos médicos, entonces unos te dicen que la grasa es lo mejor y que coma grasa y que coma chicharrón y que coma. Otros te dicen, no, no comas grasa, porque no. Otros te dicen, entonces la dieta recomendada para ti, si es esa y tu nutricionista te la sugiere, pues creo que es porque ella tiene los conocimientos. Pero sí vale la pena ampliar y pues estudiar. Yo sé que tú eres muy curioso con el tema y la tienes clara también, pero sí, el aceite de aguacate, el aceite de coco aún son bastante costosos, pero pueden llegar a ser más saludables para la salud. Entonces, cómete el aguacate naturalmente y todo el resto a vapor. Con todo esto me decía, porque también me dijo, yo puedo consumir manteca de cerdo. Los abuelos, o sea, mi abuela consumía manteca de cerdo y nunca subió de triglicéridos ni de colesterol alto. Entonces ella me dice, es el metabolismo. Si yo como manteca de cerdo todos los días, yo sé que a mí me va a subir el colesterol y triglicéridos porque yo sufro de eso y por maldición generacional o por herencia familiar, yo sufro de diabetes e hipertensión y colesterol y triglicéridos altos. Entonces no debería comer eso. Pero para mí las dietas, para mí, ella me dice, para mí la dieta mejor, o sea, una persona después de los 40 años es consumir mucha proteína.
no consumir proteínas y vegetales, no consumir harinas, ni consumir tantas cosas que tenga papa, pasta, no, eso no, porque eso produce más azúcar. Eso me aconsejó ella. Claro, mira, hay un plato ideal, servir el plato de manera ideal o un plato adecuado. Para los niños es diferente, lo que tú dices es cierto, para los niños es diferente, para los adolescentes es diferente, pero creo que aquí todos estamos ya grandecitos, la mayoría, que es lo ideal, que tenga 25% de proteína, 25% de vegetales y un 25% de carbohidrato, para los que podemos comer o los que pueden comer carbohidrato, arrocito o pastica o papa, no arroz, papa y pasta, ¿sí? Porque es que antes, a mí me crearon así, eran arroz, papa y pasta. Si eso no estaba, no había. Ahora no, 25% de carbohidratos o papa o pasta o yuca o plátano, 25% de proteína y un 50% en vegetales, bien sea fríos, frescos o cocidos. Digamos que es como la porción ideal. Y en el caso ya de temas específicos, como en tu caso, que ya hay problemas de diabetes, sé que los carbohidratos pues aumentan, finalmente eso es azúcar, te elevarían el azúcar, entonces también consumir es vegetales, reemplazar esos carbohidratos o por proteína y por vegetales, si no estoy mal. Sí, señora, son proteínas y vegetales, pero uno se cansa de lo mismo, siempre la misma cosa. Me decía, yo desayuno apenas un café, a veces ni como ni pan de horno, ni huevos, ni nada de eso, porque yo no puedo consumirlo. Entonces me dice, comas un huevo, que el huevo... Es que la persona que me atiende es una millennial, y las millennials piensan muy diferente a las personas como yo. Entonces ese es el lío. ¿A quién seguirle el consejo? ¿Cuál sería la dieta ideal? Mi querida Nancy, lo dejo como tarea. Dios la bendiga. Listo. Pues yo sigo manteniéndome en mi posición de plato ideal porque por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, digamos que ya está dispuesto y es eso lo que te digo, 25% de proteína, 25% carbohidrato y 50% de verdura. Ahí, si tú no puedes consumir carbohidrato, lo ideal es empezar, que esas son las 2 próximas conferencias, ya entrar como en materia y hacer unas recetas diferentes a base de proteína vegetal. Muchas gracias, Dios te bendiga, cuídate mucho. Vale, Luis Fernando, con gusto. Creo que hay una pregunta en el chat, si no estoy mal. Hola Nancy, qué pena, buenos días. Lo que pasa es que estás hablando del plato ideal y te quería preguntar tengo mi hijo, él tiene 1 año, más o menos cómo sería, digamos, el plato ideal. Gracias. Ahí sí realmente, ¿tu nombre es Nidia? Espérate. No, Caterina. Caterina. Pues mira, la verdad, pues yo también tengo un hijo pequeño. No te podría decir exactamente cómo esto, porque pues lo que te digo, ellos van evolucionando en su dieta en la medida en que van a crecer. Sé que necesitan frutas y vegetales. Proteína también es importante y la proteína no solamente la consiguen a través pues, de la proteína animal, sino también a través del consumo de lácteos. El lácteo en los niños es bien importante. Entonces la idea es que los niños pueden comer fruta, pueden comer la proteína, sus fruticas, y ellos también deben comer, pues aparte de la proteína animal, ellos deben también tener un consumo de proteína vegetal. Entonces a ellos sí es válido que les sirvas la carne y les sirvas un poquito de lenteja o les sirvas la pastica con un poquito de el frijolito con carnecita. Para ellos sí es válido y es necesario el alto consumo de proteína. Pero pues lo que te dije, lo que les comentaba inicialmente, pues yo no soy nutricionista, no sabría decirte con certeza, sí, dale esto, pero por experiencia y con mi hijo, y que esto lo estoy llevando al nutricionista, entonces ella me da esa dieta. 5 porciones
al día entre frutas y verduras, proteína, tanto de origen animal como vegetal, y sus carbohidratos sanos, ¿no? Como el frijol, como la pasta o la papa o el arroz. Evitar el consumo de paquetes porque tienen grasas procesadas que hacen daño, y evitar obviamente todo el tema de galletitas y pastelería procesada porque también pues no son saludables para ellos. Entre más natural y más caserito, pues mucho mejor. Vale, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, corazones, entonces pues ha sido importantísima la conferencia y creo que Isabelita, permíteme un segundito, por favor. Creo que ha sido muy importante el tema y yo creo que valdría la pena después que terminemos las 4 conferencias, hacer un repaso de todo lo que vimos, hacer sus preguntas para quedar completamente con un conocimiento bastante claro, bastante puro, bastante sabio y bastante sano. Entonces, eso sería muy bueno después de la 4ª, tener un repasito de todo contigo y tener, pues ya en estos días tú vas buscando más material, que lo te vas informando más sobre las preguntas que ya te hicieron para que tengamos entonces un cierre para nuestro cuidado de aquí en adelante, porque no sabemos qué se nos acerque, ¿no? Según las noticias, lo que dice, pues queremos saber que podemos echar mano de muchas cosas más, con sabiduría, contemplarse y con la medida necesaria que cada uno necesita de acuerdo a su salud, a sus dietas, etcétera, etcétera. Entonces sería muy bueno hacerlo. ¿Qué tú crees, Nancita? Claro que sí, Florecita. Ahí sí, como dice, no me las sé todas, pero si no me las sé, las anoto y buscamos la respuesta y lo hacemos. Perfecto, muchas gracias, Isabelita. Será la última preguntita que tú hagas porque necesitamos entrar a nuestro próximo. Vamos a tener un rato de oración primero antes de entrar al segundo estudio bíblico, porque tenemos muchas emergencias, ya las presentamos, pero son emergencias. Entonces, vamos a escuchar a Isabelita, su última preguntita, y si alguien tiene más preguntitas, escríbanla, por favor, y para el próximo estudio, por favor, o si quieren me las dan, y yo hablo con Nancita durante la semana para que ella sepa cuáles son las preguntas y vaya preparándose también de acuerdo al orden bíblico, que es lo más sano y lo más ideal, lo más santo y puro que podemos dar una respuesta de acuerdo al fundamento bíblico, porque la escritura tiene todo, encierra íntegro todo hasta los alimentos, ¿no? Entonces, por eso es necesario el fondo bíblico, porque de ahí desprende todo conocimiento sabio y sano. Entonces, me pueden dar las preguntitas y yo lo hablo con ella en la semana y ahí vamos conversándolas y vamos, inclusive nosotras mismas nos vamos a ir preparando y vamos a ir buscando todo el conocimiento bíblico que se necesita para corroborar las preguntitas, como las hizo Lucía García, y se pudo corroborar la respuesta totalmente con el respaldo bíblico y quedó muy satisfecha y quedamos muy satisfechos, ¿no? Entonces esto vamos a tener en cuenta. Isabelita, adelante, mija. Buenos días a todos, un abracito, mamita, que Dios me les acompañe y me les bendiga siempre. Amén, mija. Bueno, mi comentario es el siguiente, que según la nutricionista de hace bastante tiempo, ella dice que primero pues hay que orar, pedirle a Dios sobre los alimentos, especialmente porque lo que es la carne, los animales se estresan cuando los van a matar porque ellos saben que los van a matar, entonces intoxican la carne. Bueno, segundo, a la dieta hay que agregarle 3 almendras diarias y tomar cúrcuma, reemplazar el color por la cúrcuma. La cúrcuma es medicinal y además se debe usar en la cocina, en los alimentos. Y usar todos esos granos, pues que uno puede reemplazar otros alimentos que no tenga en el momento. Por ejemplo, la almendra es un poquito cara, pero uno puede comprar 1 libra y ¿cómo se dice? Tasarla para la semana o para el mes o en fin. Y acudir pues a las recetas de la abuela. Hay mucha cosa que podemos hacer sin exponernos. Otra cosita que me hizo recordar el hermanito que hizo la pregunta, de que dice su diabetes, su tal enfermedad.
nosotros no debemos apropiarnos de enfermedades porque todo lo que Dios hizo es bueno. Así que rechacemos con la mente toda enfermedad y no le creamos mucho a los médicos, porque los médicos, para ser médicos, tuvieron que estudiar y a través de teorías. Busquemos a Dios, preguntémosle a Dios. Y la mami Flor Marina me enseñó una cosa hace mucho tiempo, que cuando uno se va a tomar un medicamento, pedirle a Dios que quite todo efecto colateral y ponga su santa y poderosa bendición, porque yo deseo ser sana y me declaro sana en todo momento. Pues hay más repertorio, pero dejemos para otro día, porque la mami dice que hay muchas cositas pendientes. Otra cosa que te quiero comentar, mamita, y todos, resulta que ayer iba a llamar una amiga llamé a una amiga y resulta que estaba un número equivocado y terminé hablando con una señora que se llama María Elena López, de por allá del Quindío, de un sitio llamado Pijaos. Y bueno, nos pusimos a hablar y terminamos siendo amigas por teléfono. Y la palabra de Dios le cayó muy bien, porque es una persona que tiene una finca, vive en el campo y ahí tiene un montón de problemas. Pidió oración pues por un hijo, Rubiel, que se separó de la esposa y está con otra persona, y esa otra persona maltrata a los niños. Tiene una niña de 13 años y un niño de 5. Y la mamá de los niños vino y se llevó los niños para un sitio por allá del llano y están sufriendo. Y la señora, la abuelita, está muy preocupada por eso. Y démonos cuenta cómo obra Dios. Yo ni conozco a esa señora, ni sabía que existía. Y mira que Dios usa hasta las líneas telefónicas para enviar su palabra a las personas que están necesitadas. Así que no dejemos de estar orando por los otros y tengamos cuidado con lo que le decimos a otra persona, porque en días pasados alguien dijo una palabra y me afectó. O sea, yo estoy en el proceso de bañarme todos los días en el río de agua viva del Señor Jesucristo y que no me duela lo que le dicen, lo que otra persona opina, porque es que yo le tengo que agradar a Dios, no a nadie más. Pero me costó deshacerme de esa palabra, me tocó orar, incluso el domingo en la oración en la iglesia se me venía esa palabra y lloré y le pedí a Dios que me ayudara a sacarme esa palabra, ayudarme a perdonar, porque eso es un proceso de todos los días. Bueno, eso es lo que les quiero contar para no alargarme mucho. Bueno, hija, pues muchas gracias por tu consideración. Te apreciamos y tomamos en cuenta tu palabra. Si alguien dice por ahí algo, ¿quién es? Nancy Calderón Flores. Nancy, cuenta, mija. Con relación a lo que Isabelita inicialmente comentaba, que la médico, la nutricionista le decía que los animales, que no comen animal porque se estresaban. Hay una palabra en 1 Timoteo 4 que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque lo que Dios creó es bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, lo que mencionaba hace un momento, hay muchas tendencias, y lo que hablaba Luis Fernando también, muchas cosas modernas donde está el veganismo, los vegetarianos. Entonces, no critiquemos esas conductas tampoco, pero partamos del hecho independiente de la decisión que queramos tomar o no en nuestra alimentación y en nuestro proceso de sanación física, pues también cómo sustentarnos en esta palabra. Y me gustó mucho y pienso que respalda un poco lo que Isabelita pues busca de pronto, no sé,
Es básicamente eso, Florecita. Pero quiero aclarar una cosita, la nutricionista no dijo que no comiéramos carne, dijo que oráramos sobre los alimentos, ya que los animales se estresaban al saber que los iban a matar. Entonces, mira que es diferente, ella no prohíbe la proteína y además lo que ella da es opiniones. Entonces, yo sí tengo claro eso de que toca orar sobre los alimentos independientes si son carne o no, porque es un privilegio tener alimentos en la mesa, tener que preparar porque son regalos de Dios. No todas las personas son tan afortunadas como nosotros. Bueno, yo creo que es un tema que podríamos seguir comentando, que es importantísimo y saldríamos de tantos mitos y de tantas creencias y aclararíamos muchas cosas, como les dije en un principio, pero lo vamos a hacer en la última, después de la última conferencia para quedar claro todo, quitar los mitos, las creencias en lo oculto, lo que algunos de esos grupos que creen en las dietas que realmente debilitan la vida de la persona, pues viene generalmente de fondos paganos, de fondos silólatras, de fondos allá del oriente, de personitas que no han conocido al Señor, que en verdad no conocen al Señor. Y otros pues no lo quieren conocer porque no es parte de su vida. Otros pues hablan mal en contra del verdadero Dios y aprueban sus creencias en las cosas que son pasajeras, que son temporales, que solo vivirán por un poco de tiempo nada más. Entonces pues todos esos punticos hay que mirarlos para quedar en conclusión realmente que entonces cuál es el derecho, cuál es lo correcto para hacer. Eso es lo que queremos hacer después de la última conferencia para tener la conclusión perfecta, clara, sencilla, la palabra de fe, la palabra de Dios, que es muy muy linda y muy muy constructiva. Esa última palabra que leyó Nacita también es muy especial, y aclara muchas dudas más todavía sobre lo que ya se habló. Entonces todo eso lo vamos a tener en cuenta. También los estudios se están enviando a todos, se les está enviando a su WhatsApp los estudios, las conferencias que estamos recibiendo. No sé si ya las recibieron, si las recibieron, estudien, las vuelvan a leer, miren el fondo bíblico y sigan conservando esos conocimientos, porque ustedes van a tener que aconsejar también a otros en esta misma vía. Entonces ya tienen el material y la convicción sobre todo para hacerlo, con convicción, con que hablamos que esto es malo o aquello es bueno, tengamos la convicción de que estamos hablando con certeza por el consejo bíblico. Y así mucha gente también podemos ayudar a salir también de sus cosas que les está perjudicando su salud. Entonces Dios nos ayude, mis hermanos. Ha sido una mañana muy preciosa y muy linda. Vamos a dedicar un momentito de oración por estas ovejas que están en alto riesgo. Ahora mismo tenemos uno con un cerebrito bastante inflamado porque se cayó